entiendo que ya vieron el material, todo lo que fue la parte de PDF, todo lo que fue la parte de videos y demás. A mí me gustaría que me respondan al chat, así de paso también veo participación y presencia en la comisión virtual. ¿Pudieron ver el material? Sí, no, por favor, respuesta al chat, así me quedan apellidos y nombres. Por ahora respondió Mateo. El resto, por favor, sí o no, necesito que respondan al chat, porque ahora vamos a hacer una actividad. Entonces es importante esa respuesta. Mientras van respondiendo, invito a la gente que aún no dio la asistencia, por favor. Ok, bueno. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Ya estás admitido? Por favor, recordar que la clase inicia a las 10, ¿sí? Bien. Bueno, por lo general vieron el material. Bueno, David, solo David no llegó a verlo. ¿Alguien más? Tomás tampoco. Miren, porque ahora sí voy a empezar a preguntar a cada persona, entonces es importante ser sinceros, ¿no? Y ser sinceras, si no, lamentablemente, cuando llame y no respondan, entonces, ok. Kevin, Lorenzo, Julieta, Gael. Bueno, ok. La persona que ingresó tarde, ahora pasamos el link de la asistencia nuevamente. Recuerden que la clase inicia a las 10, ¿sí? Bien, ok, perfecto. Dicho esto, entonces, la idea de la clase de hoy tiene que ver pura y exclusivamente con avanzar con todo lo que es metodología de sistemas y resolución de problemas. La idea, como era una clase asincrónica, para justificarse tenían que ver el material, leerlo, comprenderlo y hoy abocar a dudas, consultas, justamente en base a lo que voy a ir reforzando del tema, pero la idea era que se cumpla la clase asincrónica. No es que era un feriado que de alguna manera no se hacía nada, ¿está bien? O sea, el hecho de tener asincrónico implica comprometerse con ver, resolver y hacer el material, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea de mi actividad de hoy era un poco asegurarme de que hayan hecho eso, por eso quería hacer una actividad, pero lo que vamos a hacer dentro de lo que es la actividad, una especie de pimponeos de preguntas, ¿sí? Y respuestas, obviamente, para ver si se entendió el tema. También quiero dar alguna serie de pasos y etapas con respecto a lo que es metodología de sistemas y aclarar una serie de cosas porque obviamente se viene el parcial, ¿sí? Ya dejé todo en plataforma, con lo cual no debería haber dudas y consultas porque esto ya lo hablamos muchísimas veces y si no está, obviamente, la parte de debates y lo que son, por ejemplo, los mensajes que les mandé cuando les mandé el 10 de junio los temas del parcial, ¿sí? Así que de alguna manera es importante justamente ir repasando, ¿sí? Queda muy poquito, recuerden que el examen ustedes lo tienen en forma presencial en campus de Medrano, ¿sí? Nos vamos a reunir en Medrano. Y la idea de todo eso, ustedes ya tienen las fechas con el calendario y demás que fuimos trabajando, es el 5 de julio. ¿Sí? Esto ya lo dijimos muchas veces, pero por las dudas lo repaso y lo refuerzo. Bien, a raíz de lo que se avanzó con respecto a lo que es el tema de metodologías de sistemas, vamos a empezar a hacer una serie de preguntas que es muy probable que se enfoquen dentro de lo que es obviamente el examen. ¿Qué es metodologías de sistemas? A ver, ¿quién quiere participar? Vamos a hacer hoy una actividad que tiene que ver con el recorrido de estos conceptos. ¿Qué es metodología de sistemas? A ver, ¿quién quiere participar? Yo puedo, sí. Bueno, dale, Nico. Tomamos a lo mejor la metodología de sistemas como, por así decirlo, el conjunto de varias actividades y Uh-huh. técnicas que utilizamos Uh-huh. para, bueno, ir tomando o desglosando lo que podríamos decir una actividad o un problema en algunos casos también. Y Bien. bueno, después lo desglosamos en actividades y vamos, así más o menos lo entendí, creo. No sé si...
Ok, ok, es por ahí, faltan algunas cositas más, pero es por ahí. ¿Quién más? Muy bien, muchas gracias, Yo, Nico. profe, podría dar mi definición. Sí. Yo diría que es un conjunto de técnicas, pero también de métodos para Ujú, abordar ujú, actividades ujú, dentro de un desarrollo, ujú, eh, que, bueno, en nuestro caso vendrían a ser encargadas por el proceso de software, ¿no? sí, Más que nada bien. relacionado con nuestra ingeniería, Ujú, para atacar un problema de forma homogénea. ujú. Bien, bien, perfecto, perfecto. Entonces, podríamos decir que estamos hablando con respecto a los que son procesos, con respecto a los que son tareas. ¿Quién más? Hay 49 personas conectadas, solo participaron dos. ¿Qué es metodología de sistemas? Hola, profe. Yo Tomás, quería Tomás, decir sí. Tommy. que es como un enfoque en el que también se genera mediante etapas y Ajá, bien, se va resolviendo mediante estas etapas. bien, bien. Y acá hablaban los compañeros de todo lo que es el tema de etapas, el tema de procesos, el tema de tareas. Y en realidad, ¿qué busca la metodología de sistemas? ¿Cuál es el fin de esto? A ver, ¿quién me puede ayudar? Resolver un Eh, problema. A ver, levante manito en plataforma, usemos la virtualidad. Nahuel, sí. Analizar y resolver problemas. Ahí está. ¿Y de qué tipo? Tommy, ahí levantaste manito también. Sí. Que se cumplan los objetivos, digamos, más que nada. Bueno, pero hay algunos objetivos y problemas puntuales que aboca lo que es la metodología de sistemas. ¿Cuáles tipos de problemas o metodologías? A ver, ¿quién más? A ver si se entendió el tema. Ezequiel, Fernando, Francisco, Franco, Gustavo, Yara, Caterín. Profe, ¿Sí? buenos días. Le quería decir que llegué tarde recién y Sí, no sé entraste si... tarde. Te acepté porque te acepté, pero entraste 15 minutos tarde. Sí, no, no importa, no pasa nada. Sí. eh, ¿Cuál es la consulta? Sí. no, sí, para lo de asistencia, por eso no sé si ya pasó el... Sí, a las 10. Pasé el link, lo voy a volver a pasar, lo voy a volver a abrir. Recuerden que la clase empieza a las 10. De hecho, si ustedes están presencial en Medrano, pasan de Bedelía, toman asistencia y si no están es ausente. Acá sucede lo mismo. Les Dale, voy a profe. dar un Disculpe, minuto y profe. cierro. Sí, pues si no es una falta de respeto para mí, para los compañeros y compañeras, ¿sí? Por favor, y no solo vos entraste tarde, acepté a 3 más que entraron recién. Por favor, les doy menos de un minuto y cierro. Si pasa Bedelía y toma asistencia y no están, es ausente. Acá es lo mismo, ¿está? Bien, y si veo menos gente conectada, voy a tener que hacer lo que hice el otro día, que de alguna manera, no sé, tenía un montón de asistencias en el Drive, pero acá conectado había muchas menos personas. Entonces voy a empezar uno a uno a ver si están, ¿sí? Por favor, ya estamos grandes. Bien, excelente. Avancemos. Entonces, metodologías de sistemas, estamos hablando de todo lo que son procesos, de todo lo que son tareas, de todo lo que de alguna manera me permite básicamente poder hacer especial foco en una resolución de un problema, de un inconveniente a través de procedimientos, a través de distintas etapas y demás, ¿sí? Bien, se cierra asistencia, gracias, listo. Entonces, continuemos. La idea de poder aplicar metodología de sistemas implica que yo pueda utilizar cada una de esas etapas. Y como ustedes estuvieron viendo en el material disponibilizado, tanto en los videos, ¿sí? Del profe Luciano, como así también de todo lo que es el material a nivel contenido de lectura, PDFs, artículos, bibliografía y demás, entendemos que hay como etapas, que cada etapa tiene como subetapas, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la metodología de sistemas, podemos tener el concepto de reconocimiento, de llevar a cabo un relevamiento, de llevar a cabo un diagnóstico y de analizar un poquito todo lo que es ese estudio de factibilidad, ¿sí? Entonces, hay alguna serie de cuestiones que tengo que tener especial cuidado, pero tengo que entender bien qué tipo de problemas puedo resolver. Los problemas que puedo resolver o abocar el desarrollo es a nivel software. Entonces, todo esto va a estar abocado en gran medida
a lo que tiene que ver con esa metodología de desarrollo de software. Entonces hay distintas etapas en todo esto, ¿no? Empezar a conocer a las personas que vamos a relevar, que van a ser los usuarios, y que esos usuarios de alguna manera yo voy a empezar a preguntar, voy a comentar y demás, de forma tal de entender cuál es el problema, cuál es el contexto de ese problema, ¿no? En qué circunstancias se da. Por ejemplo, puedo llevar a cabo el desarrollo de un software y tener algunas series de comentarios, por ejemplo, lo que es decir, bueno, ya existe un software y vamos a generar un software nuevo, ¿no? Entonces ahí surge una serie de inconvenientes donde digo, bueno, a ver cuáles son las funcionalidades del software anterior para que el nuevo software no cometa los mismos errores, justamente, ¿sí? Entonces, empiezo a interactuar con esos usuarios que utilizan ese sistema, o bien puedo generar un nuevo software que no existe y empezar a entrevistar a los usuarios a ver cuáles son sus necesidades. Empezar a comenzar a pensar en el problema. En el problema decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitan cubrir? ¿Necesitan un software más rápido? ¿Necesitan incrementar funcionalidad? Es decir, empiezo a analizar cuáles podrían ser los posibles problemas y las posibles causas de esos problemas frente a lo que es esta metodología de sistemas. Y por otro lado, empiezo a analizar cuáles son las alternativas a esas soluciones, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, la mejor solución para llevar a cabo el desarrollo de un software podría llegar a ser tal o cual alternativa. O tal vez decir, bueno, esta alternativa es mucho más factible que otra alternativa. Y acá viene una pregunta a nivel actividad que quisiera hacer. ¿Qué es la factibilidad? ¿Qué entendieron por el material la gente que leyó o que no leyó? ¿Qué es factibilidad? Manito de Nico. Sí, Nico. Yo, más o menos en lo que fui viendo por factibilidad, que es justamente Sí. creo que una de las últimas etapas, o sea, una vez ya que se terminó todo, bueno, no se terminó todo, sino que se hizo ya, por así decirlo, la proposición de distintas opciones, entendemos por el estudio de factibilidad el decir, bueno, de todas estas opciones, teniendo en cuenta el problema, teniendo en cuenta la empresa con la que estamos trabajando y teniendo en cuenta los diversos factores que nos estén afectando, ¿cuál es la solución que más nos conviene? Creo que es la manera más fácil de describirlo, es decir, ok, ¿cuál de estas soluciones es la más factible? ¿Cuál de estas soluciones es la que más nos conviene poner en juego? Ok, me gusta esa observación. Tommy, sí. Yo diría que es como evaluar la capacidad de implementar un proyecto mediante tus opciones. Ok, bien. Leandro dice un analista de las soluciones. No, pero eso no es factibilidad. Factibilidad implica un poco justamente esto que estaban comentando, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo? Y dentro de las opciones o alternativas que yo tengo, ¿cuál es la que me conviene más? Pero ¿cuál me conviene más desde el enfoque de analizar 3 aspectos fundamentales, que son los recursos humanos que yo tengo en mi proyecto, el tiempo que voy a tener de alguna manera para poder resolver ese inconveniente y el dinero que sería el presupuesto para ese proyecto. En base a esos factores yo voy a decir qué es más factible o qué opción es más viable poder llevar a cabo. Por ejemplo, si el cliente viene o el usuario viene y me dice, mira, yo necesito un software que de alguna manera tenga como 30 funcionalidades, esto que hablamos de requerimientos funcionales, y que pueda hacer esto, pero lo quiero en 2 semanas. Bueno, eso no es factible, ¿está bien? ¿Por qué? Porque necesita mucho tiempo a nivel de desarrollo, porque seguramente vamos a necesitar muchas personas, programadores, analistas y demás, como programadoras, y de alguna forma es poco probable que llegue en tiempo y forma, con lo cual esa posibilidad es poco factible o poco probable. Otra alternativa podría ser, bueno, ok, hago las 20 funcionalidades en el software,
pero dame un poquito más de tiempo. A nivel económico eso puede resultar que sea un poquitito más accesible, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menor tiempo más caro va a salir. ¿Por qué? Porque a menor tiempo el software más caro va a salir. A ver, ¿quién puede participar? La exigencia es otra. Una cosa es desarrollar un software entero para resolver un problema en 3 meses, donde tenés tiempo para planear, proyectar, estudiar más el caso. Bien. Y otra cosa es, bueno, hacerlo en 2 semanas, donde tenés que poner todo el equipo de desarrolladores que tenés a trabajar, prácticamente a tiempo completo. Entonces, claro, a menor tiempo, mayor tiene que ser el precio. Exactamente, excelente. Tengo que disponibilizar todo mi equipo, todos los recursos, y eso es mucha plata, porque es el valor hora que justamente voy a estar pagando a cada persona para que se dedique al proyecto. Entonces, claramente que no solo me va a consumir tiempo y obviamente voy a poner como prioridad ese proyecto y pausar todo lo otro que tenga, sino que tal vez si de alguna forma me cuesta una funcionalidad donde no tengo un equipo preparado, entrenado, capacitado o con experiencia mismo para eso, podría contratar a más personal que esté, digamos, que tenga un nivel de seniority alto para que yo pueda asignarle tareas, explicarle más o menos el contexto y que ya pueda sacar laburo, ¿sí? Si es un seniority a nivel junior, que recién arranca y demás, y en 2 semanas es lo que le va a tomar y más también ponerse en tema, con lo cual no es factible tampoco. Entonces, frente a esta, bien Brandon, bien, frente a estas alternativas, justamente yo necesito poner en balanza y analizar qué es lo que a mí me conviene, un poco que hablamos con Tommy y con Nico también, decir, bueno, esta es la opción que más me conviene desde el aspecto de recursos humanos, de tiempo y presupuesto. Ahí se arma todo lo que es el análisis de estudio de factibilidad, que es lo que ustedes tenían en el material, y en base a ese estudio yo voy a evaluar esas alternativas y elegir la que sea más favorable para eso. Se implementa y obviamente se lleva a cabo. Entonces, hay alguna serie de pasos a tener en cuenta, ¿sí? Que de hecho en el video ustedes lo tienen como una especie de flecha con distintos pasitos, que es la metodología para la resolución de problemas, ¿no? Primero, obviamente, cuando tengo un inconveniente a nivel software y demás, voy a identificar cuál es el problema. Una vez que yo identifiqué cuál es el problema, a continuación voy a tener que analizar cuáles son esas causas, por qué de alguna manera ocurre esto. Y acá hago una pregunta, ¿por qué creen que es importante analizar las causas frente a la identificación del problema? ¿De qué me sirve a mí como profesional? Y saber dónde estuvieron los fallos previos, ¿no? Si uno desarrolla, por ejemplo, desarrolla un producto y ese producto tiene problemas, al conocer las causas uno puede reparar el trabajo que hizo mal la anterior vez. Ok, y poder identificar en qué módulo falla, ¿no? O sea, si siempre falla la misma parte del software, ahí hay algo que va a haber seguramente que modificar. Ahí Nico levantó manito, sí. No, simplemente quería añadir que Sí. a lo mejor podemos resolver, o sea, si no identificamos causas de un problema y simplemente vamos a resolver el problema, puede ser que demos con la casualidad de resolver el problema, Sí. pero que tiempo más tarde vuelva a resurgir el mismo problema y volvamos un poco a lo mismo. Sabemos cuál es el problema, lo volvemos a resolver, pero no sabemos qué lo causa. Exactamente, perfecto. Bien, Aldana, sí, ¿querés abrir micrófono? Para poder trabajar mejor en las soluciones, más preciso. Aldana o Leandro, ¿no? Cualquiera de los dos invito a abrir micrófono. No me anda el micrófono. Bueno, ok. Recuerden que si tomaron la opción de comisión virtual, tienen que tener todos los dispositivos correspondientes para hacerlo, ¿sí? Digo Aldana, pero lo digo en general, porque si no se corta la participación de la actividad. Bien, entonces, avancemos. Analizo las causas para que justamente puedan de alguna manera ver cuál es el raíz, ¿no? ¿Cuál es la raíz de ese inconveniente? Por esto estamos evaluando. Como otro paso es decir, bueno, empiezo a evaluar las distintas alternativas de solución. Una vez que ya sé cuál es la causa, ahí empiezo a analizar
qué cosas son las que yo podría llegar a hacer para poder mejorar justamente ese tema. Como siguiente punto voy a seleccionar esa solución luego de analizar estas alternativas. ¿Para qué? Para dar pie a diseñar una solución que me resuelva justamente ese inconveniente. Como paso siguiente voy a implementar esa solución y luego voy a mantener esa solución. Por eso es importante entender cuál es el raíz del problema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a un caso práctico, un suponer. Siempre curso la materia sistemas y procesos de negocios, pero siempre desapruebo. Voy al examen y me saco un 2. Siguiente examen me saco un 2. Vuelvo al siguiente año, curso la materia, primer examen me saco un 2, segundo examen me saco un 2. Entonces, es como que siempre tenemos el problema, pero no analizamos bien a fondo cuál podría ser la causa. Abro debate a la clase. ¿Cuál podría ser la causa de ese inconveniente? ¿No estudiar? No estudiar. ¿Qué más? No tener las herramientas suficientes como para probarla. Bien, me gustó. Bien, ¿qué más? Bien, Tommy. Tener un mal método de estudio. Sí, señor. Bien, podés dedicarle tiempo, pero no podés estar haciéndolo bien. ¿Qué más? No presentarse en clase y ir igual, o sea, estudiar por tu propio medio. Ok, bien. Igual te quedas libre por la inasistencia en ese caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Bien. Esperar al último momento. Excelente. Esperar a último momento. Bien, donde tengo muchísimas cosas, por ejemplo, en esta materia son muchísimos temas, espero a último momento, se mezclan todos los conceptos y cuando lamentablemente hay que ir a rendir el examen se mezcló todo y bueno, ya saben la consecuencia. ¿Qué más? Quizás no priorizó mucho la materia y priorizó otras. Bien, no priorizó la materia. Perfecto. Bien, ¿qué más? Sigan analizando. Yo creo que ya cubrimos una gran cantidad de problemas, porque lo otro que se me podría ocurrir también es, bueno, que puede ser también dependiendo de la persona, los nervios propios de cada uno. Totalmente, que te pueden jugar una mala pasada, pero esos son contados casos. Por lo general, si bien dijimos muchas alternativas, faltan muchas más. Ahí Kevin indicó en el chat falta de organización, totalmente de acuerdo. O estudiar esto que hablaba, ¿no? A nivel de metodología. También puede ser que, no sé, el docente o la docente solicita actividades y no presentan las actividades. Puede ser que se presenten en clase, pero en realidad no están activos o activas en el sentido de que están realmente prestando atención en clase, sino que están físicamente o virtualmente en clase, pero en realidad no se está escuchando y no se está prestando atención. Otro error puede ser no se estudia el material complementario, ¿sí? De alguna manera. Entonces, si no se estudia el material complementario y me quedo solamente con algún PDF, de hecho hoy no va a haber PDF a propósito, ¿sí? Me quedo con alguna idea de un PDF y no extiendo, ¿no? Ese material disponibilizado. Miren que ustedes tienen dos partes, la parte de material que sí o sí es primario, fundamental, y después el complementario, pero el complementario también lo tengo que ver, lo tengo que leer, de hecho hay ejemplitos, y he comentado que tal vez hasta en el examen se pueda solicitar algún ejemplito. Ahí Mateo dice, falta de motivación o interés en la materia, totalmente de acuerdo, entonces ahí habría que repensar un poco si esta es la carrera que uno quiere, ¿sí? Bien, hay un montón de cuestiones, obviamente a eso le podemos sumar temas personales, familiares, de salud, laborales, bueno, pero hablo yo desde el lado del foco de cómo tomar el material para aprobarlo. No practicar los ejercicios, ¿sí? No reunirme con mi equipo, no hacer debates, dividir, ¿no? Las actividades que son en equipo de alguna manera que se genera un debate rico entre cada uno de los miembros del equipo, porque lo que no ve uno lo ve el otro o lo ve la otra y así sucesivamente. Lo hago solo porque me gusta o porque me es más cómodo, pero corto la parte pedagógica
que tiene que ver con el concepto de compartir conocimiento, ¿sí? Hay muchas actividades que están pensadas académicamente justamente para cumplir con esa formación. Y podemos seguir toda la clase, pero lo cortamos acá. Todo eso son, de algunas maneras, análisis de causas de la identificación de un problema que es no aprobar, ponele, un examen, ¿sí? Entonces, algunas soluciones alternativas son, por ejemplo, mejorar todo lo que es la parte, no sé, si me cuestan los ejercicios, reforzar en ejercicios. Si me cuesta mirar videos, bueno, volver a mirar videos por ahí con una velocidad distinta, o lo reveo tranquilo o tranquila en algún lugar que yo me pueda concentrar, releer las lecturas, hacer especial foco, armarme resúmenes, aplican a hacer mapas conceptuales o alguna serie de cosas. Entonces, siempre hay alternativas, pero como bien comentábamos hace un rato, es sumamente importante analizar la causa, de dónde viene puntualmente el problema que yo tengo, ¿sí? Pues digo, bueno, no, ya está, no apruebo nunca, sí, pero ¿por qué no aprobás realmente? Bastas 30 minutos y salís de la clase y te vas, llegás a hacer la mitad, ¿no? Por ejemplo, hoy preguntaba, ¿quién leyó el material asincrónico? Y casi medio curso me dijo que no. Entonces digo, son precedentes que después, cuidado, ¿tá? Cuidado. Bien, volviendo con esto, en software sucede exactamente lo mismo. En software, de alguna manera, hay algunas causas que pueden llevar a tener inconvenientes, ¿no? O sea, donde surgen problemas. Por ejemplo, si estamos llevando a cabo lo que es esta metodología, hay algún tipo de información que yo previamente necesito tener mínimamente como entrada. Y en el material disponibilizado tenemos en realidad tenemos 3 pasitos y hay uno de verificación. Uno que es Entry, Task, Exit. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Estoy repasando los temas que son importantes. Entry, Task, Exit. Esa información que es necesaria en el input o en el ingreso de una tarea y que de alguna manera esa salida, que va a ser la información procesada, necesito verificarla. Ese modelo que hace mención en el material, de lo que les dejé de forma sincrónica, habla de la entrada a esa tarea y la salida con la cual yo voy a llevar a cabo una determinada información para la toma de decisiones, que la voy a realizar a través pura y exclusivamente de un input o de una entrada de datos de un usuario. Por ejemplo, esto hace mención a que si yo necesito llevar a cabo un software, ¿cuáles serían las primeras etapas, o mejor dicho, los primeros pasitos que yo necesito, según el material que les disponibilicé, dentro de lo que sería el armado de software? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué harían? Tommy, sí. La recolección de datos, o identificar qué requisitos. Bien, Caterín, bien Tomás, excelente. La recolección de datos. Y eso va muy de la mano con todo lo que vieron de información y comunicación. ¿Por qué? Porque esa parte de información y comunicación tiene lo fundamental del contexto del problema o lo que yo necesito resolver. Entonces, a través de la recolección de data que yo voy a llevar con el usuario, existen distintas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas de recolección de información? Profe, pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios. Exactamente, tiene que ver con el análisis de esos documentos, de esas entrevistas, cómo de alguna manera yo con el usuario voy a tener que absorber toda esa data que me va a dar y plasmarla obviamente en algunos documentos, claramente. Por otro lado, decir, bueno, perfecto, una vez que ya recolecté, tengo que llevar a cabo el otro pasito, que es analizar todo eso que me dio. ¿Por qué? Porque el usuario muchas veces me da muchísima información y muchas veces se genera el concepto de desinformación. Cuando tenés mucho de algo ya se pierde
de alguna manera al objetivo. Entonces es importante que nosotros como profesionales de IT podamos acomodar toda esa data, clasificarla y demás. Y a eso va de la mano a quién debo presentar, ¿no? Que es un poco lo que está disponibilizado en el material, de decir, bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que yo necesito para poder desarrollar el software? ¿Pude recopilar, por ejemplo, funcionalidades que va a tener? ¿Puedo armar algún modelo de idea o bosquejo de lo que necesita? ¿Sí? Todo eso forma parte de ese contexto y da pie a lo que es el relevamiento en metodología de sistemas. El relevamiento es toda esa recolección de información, todo ese análisis de problema y toda esa realidad. Lo que voy a hacer es volcarlo o, digamos, desarrollarlo en algunos modelos. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué modelos? Mateo, sí. Modelos de procesos y de datos. Perfecto, de procesos y de datos, exactamente. Yo puedo tener modelos de procesos que ejemplos de esos modelos de procesos son los diagramas de flujo de datos, los diagramas de casos de uso, todas las tablas de decisiones, diagramas de contexto, ¿no? Todo lo que de alguna manera me pueda demostrar el paso a paso de cómo sería esa funcionalidad. Por ejemplo, yo puedo tener una funcionalidad de liquidación de haberes o liquidación de sueldo, ¿no? Un software, y podemos decir que su diagrama de casos de uso va a tener muchísimas funcionalidades. Seguramente una de sus funcionalidades del software va a ser liquidar sueldo, verificar recibo de sueldo, comprobar retención de ganancias, ¿sí? Entonces, toda esa lógica de todas esas pequeñas tareas o actividades que voy a hacer, lo voy a estar desarrollando en esto que justamente estábamos comentando, que son los modelos de procesos. Por otro lado, tengo los modelos de datos. Los modelos de datos hacen hincapié al diagrama de clases y al diagrama de entidad de relación, más conocido como DER o MER, ¿sí? Diagrama entidad-relación o MER, modelo entidad-relación, ¿sí? Bien, y vamos a decir que a raíz de todo eso, yo puedo llevar a cabo un diagnóstico. Empezar a decir, bueno, ya sé el problema, ya relevé, ya clasifiqué, ya plasmé todo esto en distintos modelos que a mí me van a ayudar y me van a servir como para entender un poco cuál es la causa y entender qué técnica tengo que usar, porque no todas son las mejores. Y acá abro pregunta a lo que es la clase. Diagnóstico. Cuando identificamos las causas, ¿qué tipo de técnicas podemos implementar para identificar las causas en la etapa de diagnóstico? Podríamos ver antecedentes de cómo otros resolvieron el mismo problema, ¿no? Ok, bien, pero no son esos puntuales. Nico, a ver. También tenemos una especie de, como se dice, el diagrama de pescado, que es el diagrama de causa y efecto, donde tenemos, por así decirlo, una línea principal y van volcando todas las posibles causas. Exactamente, excelente. El diagrama causa-efecto, más conocida como la espina de pescado, es uno de los más utilizados en la identificación de las causas para lo que es el aspecto de diagnóstico. Mateo, vos habías levantado la mano, sí. No, sí, que en el video también se nombraba el diagrama de Pareto. Exacto. ¿Te acordás más o menos a qué se refiere el diagrama de Pareto? Más o menos. Hacía referencia a un 80-20, que Ajá. el 80% de las causas creo que daba el 20% de las soluciones. Claro, claro. 20% de acciones creo que era, algo así. Ahí vamos. Bueno, bien, mirá cómo se nota, ahí se nota, la gente estuvo leyendo, bien, bien, hablamos de eso. Pero bueno, o sea, lo que tiene que quedar claro es que son estas técnicas del por qué, ¿no? Esto que hablamos hace un ratito, y estos diagramas que puedo usar justamente en la identificación de causas en diagnóstico. Bien, perfecto. Y empiezo a buscar, obviamente, alternativas de solución. Bien, cuando hablamos de estudio de factibilidad, ¿no? Volvemos un poco a la factibilidad. Yo necesito esto que decíamos de evaluar estas alternativas de posibles soluciones,
Empezar a analizar y digo, bueno, a ver, esta es mejor, esta me conviene más en base a los factores que hablábamos al principio de la clase. Y empiezo a decir, bueno, a ver, de alguna manera, ¿qué es lo que yo necesito? Y elijo algo. Pero ¿qué pasa? Esto de alguna manera no termina acá. Dentro de lo que es toda esta metodología de distintas etapas que yo puedo tener, empiezo a identificar, a analizar el problema, empiezo a un poco a entender ese contexto, empiezo a ver las necesidades que tiene el usuario, que tengo que tener muy presente para el desarrollo de software. Empiezo por otra parte a decir, bueno, a ver, armo todos estos diagramas, empiezo a definir los requisitos de información, los requisitos informáticos, ¿no? Que de hecho en el material les habla de requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cualquier persona. Ahora te cedo la palabra, Nico. Quiero ver si alguien más, porque hay 47 personas conectadas. Hay 2, 3 que ya bajaron, mira. Ajá. Sharon Flores. ¿Tenés micrófono? Bueno, vamos 2 minutitos. Sharon, ahí te comento algo. 2 minutitos, analicen esta consulta. Me perdí, profe, como que en 2 minutos. Requerimientos funcionales, ahí lo estoy poniendo al chat, y requerimientos no funcionales. 5 minutitos. Los funcionales no son acciones más específicas que tiene que hacer el sistema o el software. Sí, voy a dar 2 minutitos, así empiezo a llamar a gente que no sea Tommy, Nico, Brandon, Mateo, que siempre están participando los mismos 4 o 5. 2, 3 minutitos, por favor, diferencia requerimiento funcional y de requerimiento no funcional, y ahí vamos. Sharon, entraste tarde, arrancamos a las 10, ¿sí? Si tenés algún inconveniente o algo, tenés que mandarme mail, ¿tá? Yo te acepté por hoy, pero son 46 minutos más tarde, ¿tá? Ojo. Bueno, muy bien, 2 minutitos y llamo a cualquier persona de la comisión que no sean estas que acabo de nombrar. A ver cómo participan. Gracias. Profe, Sí. una pregunta. ¿Requisitos funcionales sería lo que representa una característica? Espera, todavía no. Espera. Hagan la actividad de 2 a 5 minutitos y ahora empiezo a llamar. Gracias. Bueno, un minutito más y arrancamos llamando. Bueno, muy bien. Arrancamos. Camila Tovares.
Sí, los requisitos funcionales representan una característica utilitaria sobre el que hacer y los no funcionales aluden a las características con las que se da cuerpo a ese quehacer. Ok. David, Adrián. Sí, mucho más para agregar no tengo, sino más que nada los ejemplos, Pero es ¿no? lo mismo que dijo Camila, ¿te copiaste? No. A ver, ¿cuál es tu definición? Y bueno, los requisitos funcionales tienen que ver como para qué se va a utilizar el sistema. Y los no funcionales, bueno, tienen que ver con características tipo la rapidez, la facilidad de utilización, el formato en el que se va a usar. Ok, requerimientos no funcionales está bien, lo otro no. Vamos con Gael. Gael Salomón. Sí, ahí está, no podías mutear. Yo tengo anotado que los funcionales son como acciones específicas Ajá. en el software, en el sistema. Bien. No encontré ejemplos ahora, pero son como las acciones específicas que el ingeniero, o sea, tiene que ser capaz de realizar en desarrollo. Ok, sí, no hace falta ser ingeniero para programar un par de funciones, pero sí, bien, son funciones específicas en el software. Esos son requerimientos funcionales. Perfecto. Vamos a llamar a alguien más. Tobías Tarabini. Sí, profesora. Los requisitos ¿Algún funcionales. ejemplito que me puedas dar de esto que estamos hablando de requerimientos funcionales? ¿Puede ser un sistema? Ajá, un software, sí, cualquier funcionalidad, el que quieras. Por ejemplo, Zoom, que sirve para hacer videollamadas. Ok, bien. Sharon Flores. ¿Tenés micrófono, Sharon? Necesito que me respondas por audio. No, no tengo, ok. Bueno, entonces al chat, un ejemplo de requerimiento funcional de un software de home banking. Vayan pensando el resto de la clase también. Sharon, una funcionalidad de home banking. El resto de la clase, pónganse en situación, un software de home banking de cualquier banco, el que más les guste, no importa, y empecemos a analizar cuáles podrían ser los posibles requerimientos funcionales, ¿sí? Bueno, Sharon, al chat, a ver, un ejemplo. Pasamos al siguiente, si no, si me podés decir. Ok, bueno, entiendo que no. Todas estas cosas después cuando se pregunten cuál es el análisis de las causas, ¿no? Piensen un poco en estas situaciones, ¿no? Bien, avancemos. Por ejemplo, voy a tener un home banking. ¿Qué cosas son las que yo puedo hacer en un home banking? A ver, pensemos. Podés transferir. ¿Cómo, Yara? Transferir. Podés transferir, perfecto. Puede ser, siempre vamos a poner un verbo infinitivo y un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la línea de Yara, transferir dinero. Bien. Matías. Revisar tu saldo en tiempo real. Espere. No, así no. Levanten manito porque hay como 5 o 6 manitos levantadas y yo digo quién habla. Nico. No, que vaya Mati, que estaba antes que yo, así que... Bueno. Bueno. Yo miro acá, chusmeo las manitos, el orden que puso Google Meet. La verificación del usuario, por ejemplo. Bien. Exactamente, bien. Nahuel Gemignani. Levantó manito. Sí. Nahuel. Las inversiones. Bueno, recordemos esto que dijo la profe. Verbo infinitivo y sustantivo. ¿Cómo sería? Invertir. No, ver inversiones, ¿no? Por ejemplo. Perdón. Sí. Ver inversiones. Ok, muy bien. David Nicolás.
Los que participaron bajen manito. David, No, Nicolás. creo que es lo que dijo Mati, poder iniciar sesión con una cuenta. Bueno, otro ejemplo que se te ocurra que puedes hacer en home banking. Así nos repetimos. Ver los Ok. movimientos de la tarjeta. Bueno, ahí está, ver movimiento de tarjetas. Muy bien. Mati ya participó, baja manito. Francine Contini. Sí, poder ver la plata que tenés en la cuenta. Ver saldo disponible. Bien, perfecto. Enzo Lionel. Enzo Lionel. Levantaste manito, al menos acá me figura en plataforma. Realizar un depósito. Realizar depósito, perfecto. Puedes bajar manito. Brandon. Abrir una cuenta. Ojo, bueno, no sé si te da la opción desde el home banking. Puede ser. Bueno, ahí me dejaste en duda. Ok, gracias. Nico, Pablo. Como opción de seguridad, congelar la tarjeta en el acto. Claro, claro. Y por último, Tomás. Tauscher. Pago de facturas, podría ser. Verbo infinitivo, sustantivo. ¿Cómo sería? Es secundario. Pagar. Pagar. Pagar facturas. Verbo infinitive. Pagar factura. Bien. A ver, ahora vamos al chat. Recuerden tener los dispositivos correspondientes para poder participar en la clase. Si optaron por una clase virtual, un día pueden tener una contingencia. Claro que sí, por supuesto. Pero no todas las clases, ¿está? Porque vamos a hacer mucho esta actividad, si no, no tengo forma de asegurarme que están ahí, ¿está? Bueno, Aldana, administrar las tarjetas, Tomás, consultar el saldo, Jonathan, operaciones y sistemas, te devuelve un número, no, funcionalidad, verbo infinitivo, sustantivo. Tomás Aragón, permitir realizar pago, no, verbo infinitivo, sustantivo, bien puntual. Sharon puso todo un texto, no sé qué es eso. Fernando Andrés, realizar pagos de servicio. Ok, bien, entonces, avancemos. Requerimientos funcionales, hablamos de una palabra o dos o tres bien puntuales que nos van a marcar justamente qué funcionalidad va a tener el software. Estos ejemplos que acaban de dar marcan perfectamente lo que tiene que ver con la funcionalidad de qué es lo que yo puedo hacer dentro de ese software. A eso se lo conoce como requerimientos funcionales. Y los no funcionales, como bien participaron al principio, tiene que ver con aspectos de seguridad, de performance, de decir, por ejemplo, bueno, yo quiero que este software funcione en un dispositivo móvil y demás, ¿sí? Bien, siguiendo cada uno de estos focos, otro de los pasos dentro de lo que es la metodología que yo puedo adaptar es el diseño. En el diseño va a haber mucho foco en cómo voy a llevar a cabo cada una de esas cuestiones y cómo de alguna manera voy a empezar a aplicar los distintos pasos que yo necesito para empezar a desarrollarlo. Y ahí se viene el siguiente paso, que es la construcción, posteriormente las pruebas, donde voy a empezar a armar testeos, ¿no? Y empezar a decir, bueno, a ver, todo esto que yo pensé, ideé, analicé, diseñé, programé, tengo que probarlo. Y hay como una serie de pruebas bastante interesantes que luego de pasado exitosamente esas pruebas, voy a llevar a cabo el mantenimiento o bien esa sustitución. Volviendo a la parte de esta definición de estos requerimientos y demás, es importante especificarlos, ¿sí? Y acá viene una pregunta a la clase, ¿por qué creen que es importante especificar bien estos requerimientos funcionales del software? ¿Por qué es tan necesario para nosotros como personal de IT saber el detalle? Nico. Y porque cuando nosotros a lo mejor vamos a un cliente y este nos dice necesito que haga esto, nosotros tenemos que saber de manera precisa qué es lo que vamos a después diseñar, porque si después a lo mejor nos lo dice de manera muy ambigua, nosotros podemos hacerlo completamente distinto. Exactamente, y el software funcionaría mal.
Por ejemplo, tenemos que hacer un cálculo de liquidación de sueldos y si yo no entiendo bien cuáles son los conceptos, como hablábamos al principio de la materia, ¿se acuerdan? Uno de los temas que hablamos de impuestos a las ganancias, categorías, deducciones y demás. Si yo no entiendo bien cuál es el concepto, es muy probable que lo que termine liquidando como sueldo o calculando como sueldo, de alguna manera esté erróneo. Entonces ese sistema o ese software de alguna forma va a funcionar mal. Y eso es un error que voy a tener en la etapa de definición de requisitos informáticos, ¿sí? Puntualmente en las ERS, las especificaciones de requerimientos de software. Entonces, para eso es sumamente importante representar esa característica que me dice cómo hacerlo, ¿no? Ese famoso requerimiento funcional de que me diga cómo tengo que hacer esa funcionalidad en el software. Entonces, de ahí sale y surge todo lo que es el concepto del paso siguiente, que es el diseño. Y que ese diseño va a tener modelos de posibles soluciones, va a tener, digamos, pasitos de cómo llevar a cabo esa programación. Acá viene todo lo que son diagramas UML también con diagramas de secuencia, de colaboración, empezar a definir todo lo que son diagramas de componentes, de despliegues, empezar a armar diseños de interfaces. Y en el material también disponibilizado, hemos comentado el concepto de mockups. ¿Alguien sabe qué es mockups o le llamó la atención en el material de la clase asincrónica mockups? Es como una maqueta, digamos. Ok, pero llevándolo a nivel, sí, pero llevándolo a nivel software, ¿qué sería? Una muestra. Como una muestra, exacto. Como un prototipo. Algo así. A ver, de a uno, levanten manito y ahí vemos. Como un prototipo, digo. Como un prototipo, Agustín. Sí, me parece que está más orientado a todo lo que es marketing y ventas, ¿no? O sea, No. ¿Leíste el material? ¿Llegaste? un poco sí, pero me refería a un prototipo, una muestra a nivel venta, digamos. Claro, llevándolo a lo que es metodología de sistema, lo que vimos en la parte de diseño y lo que está disponibilizado es el diseño de interfaces de usuario. Yo puedo armar una especie de mock-up justamente pensando en cómo podría llegar a ser, por ejemplo, una pantalla de un usuario, ¿sí? Bueno, nos quedamos con esto, vamos al otro Meet, cerramos acá, muy bien. Bueno, muy bien, ahí se siguen sumando. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, dentro de esto que estábamos hablando, de mockups, estamos hablando desde el concepto de lo que es el diseño, ¿sí? Puntualmente de lo que es el diseño
de desarrollo de software, ¿sí? Mockup, bueno, por eso les decía, bueno, a que de alguna manera podemos relacionarlo como un prototipo, hablaban como una muestra, pero siempre enfocándolo a nuestra carrera, ¿no? O sea, dentro de esto que decíamos del diseño, y como bien tienen en el material, diseño de interfaces de usuario. Se utiliza muchísimo, de hecho ustedes tienen herramientas virtuales y lo van a usar en otras materias sin lugar a duda, donde pueden armar diseños de mockups en distintas aplicaciones. Y es como una especie de prueba que ustedes pueden desarrollar en los usuarios y decirle, mira, lo que es la pantalla de, por ejemplo, iniciar sesión, armás como una especie de mockup, donde decís, bueno, mira, va a tener la palabrita usuario, acá te voy a poner una casilla de texto donde vos vas a poder poner el usuario, va a tener la parte de la contraseña, acá vas a poder ingresar la contraseña, va a tener dos botoncitos, uno para poder ingresar, el otro para cancelar, abajo vas a poder ver un link que si te olvidaste la contraseña vas a poder acceder. Ojo, Tobías, que tenés la cámara encendida. Ojo, por otro lado, de alguna manera, si la quieren dejar no tengo problema, pero me parece que se habilitó accidentalmente. Bien, entonces, de alguna manera, yo voy a estar presentando un modelo, un prototipo de cómo sería ese diseño de interfaz de usuario dentro de lo que es nuestra jerga, ¿sí? Bien, y tenemos justamente otras etapas a prestar especial atención y demás que tiene que ver con la construcción que yo puedo tener, ¿sí? Que de alguna manera esa construcción tiene que ver con todo lo que yo voy a producir y generar como producto solución en el desarrollo de software. Acá ya no voy a estar hablando no solo de código, sino acá hay manuales de usuarios. Y podemos tener instructivos técnicos que nos digan cómo desarrollamos o qué base de datos usamos, qué tablas, qué clases, ¿no? O sea, todos los diagramas que nosotros ya conocemos. Hay procedimientos no informatizados que de alguna manera yo puedo estar accediendo justamente para poder entender mejor de qué se trata el tema. Y hablamos de esa construcción final que nos va a dar pie al cierre de lo que es esa etapa para entrar en pruebas. Y acá hago una pregunta a la clase, dentro de lo que es el material disponibilizado. ¿Qué pruebas vieron? ¿Qué entendieron? ¿Cuál es el foco? A ver, ¿qué pruebas hay, por ejemplo? ¿O qué se hace en la etapa de pruebas, ¿no? Pregunta de parcial, por ejemplo. ¿Qué se lleva a cabo en la etapa de pruebas de metodología de sistemas? ¿Nos llegaron acá? A ver. Mateo, sí. Decía como que se buscaba hallar los defectos en el producto para llegar a la solución. Bien. Y es como más una etapa de verificación y validación. Excelente, excelente. Verificación y validación. Gael, levantaste manito vos también, sí. Sí, no, iba a decir lo mismo, pero si tengo algo que aportar. Creo que había como diferentes tipos, no me acuerdo bien cuáles. Bien. Pero si no me equivoco, creo que era unidad, sistema y no me acuerdo más. Está bien, no, pero es por ahí, exactamente es por ahí. Bien, bien, chicos. O sea, es todo lo que de alguna manera necesito encontrar defectos. A ver, el testeo en un software es sumamente importante. ¿Por qué? Porque necesito ver cuáles son los distintos errores que van a surgir en el software. Y en base a esos errores, obviamente que los tengo que derivar al área pertinente para que los pueda corregir. Si hay un error, no sé, un runtime error en el lenguaje de programación, o hay un error lógica en la parte de base de datos, o todo eso, digamos, como que yo necesito hacer especial foco y tener un especial cuidado de esto. Y habla esa etapa de verificación y validación. Verificar que haga lo que dice que tiene que hacer en base al requerimiento funcional del usuario y validarlo con el usuario. La parte de validación de las pruebas es decir, bueno, mira, yo probé, hace esto, ¿no? Yo como personal de desarrollo de IT. Ahora vos como usuario, cliente, chequealo, fíjate, mirá, hace pruebitas, fíjate si es lo que vos habías pedido, si hace lo que quiere, digamos, lo que dice, no lo que quiere, sino lo que figura en lo relevado del requerimiento funcional. Eso es sumamente importante. Entonces, para ver y cotejar todas esas cuestiones y de alguna manera comparar,
yo voy a tener un plan de pruebas donde voy a decir, bueno, a ver, de todas estas pruebas que tengo, ¿cómo empiezo a armar estrategia, no? Entonces empiezo a diseñar los casos de prueba. Y, por ejemplo, los casos de prueba son pequeñas acciones chiquititas que yo puedo hacer en las pantallas. Y vamos a poner un ejemplo, así hacemos una actividad un poquito más interactiva. Vamos a suponer la pantalla inicial del home banking, ¿sí? Accedan a cualquier, aprovechen que está en virtual, a cualquier pantalla inicial de home banking, ¿no? Donde yo quiero ingresar y de alguna manera, por ejemplo, voy a tener ahí los datos que me va a solicitar. Y la pregunta a continuación es, ¿cuáles son los casos de prueba o los posibles casitos de prueba que ustedes podrían llegar a testear y que pueden salir bien o que pueden salir mal? ¿Qué casos de pruebas harían en la pantalla de iniciar sesión de un home banking de un banco? Por ejemplo, a ver, Nico, sí. Puede que a lo mejor sea muy sencillo, pero creo que primero tendríamos que verificar que las dos casillas, la que nos permite colocar el usuario, la que nos permite colocar la contraseña, funcionen de manera adecuada, es decir, tomen bien el input, y que obviamente el botón también, es decir, que una vez que demos ingresar, si los datos son correctos, pues ingrese. Perfecto. Primer caso de prueba, no importa si es chiquita, no importa. Primer caso de prueba de esa pantalla. Bien, Agus. El caso contrario, verificar inicio de sesión con datos equivocados. Bien, perfecto. Enzo Lionel. Una vez que ya tenés la cuenta de usuario creada, a ver si puedes ingresar con esa cuenta. Ver si podés ingresar con esos datos. Bien, si te detecta quién dice que sos. Brandon. Ver si se trata o no de un bot. Viste que hay diferentes sistemas de verificación para detectar si se trata de un usuario real o si se trata de un bot, que bueno, en un banco es muy importante la seguridad, ¿no? Y supongo que le darán relevancia. Totalmente de acuerdo. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? A ver al chat, que no se muestre la contraseña. Bien, que aparezca enmascarada, ¿no? Bien. Aldana, a ver si funciona correctamente la detección facial. Bueno, no todos tienen, en el home banking no todos tienen, pero sí existe esa opción, que no tenés alternativa. En Argentina no tenés otras alternativas, pero bueno. Caterín, ver si las restricciones aplicadas a datos de entrada funcionan. Ok, esto que comentaba el compañero. Bien. Primera vez que ingresás, analizar esa opción. Tomás, asegurar que el sistema permita restablecer la contraseña correctamente. Bien. En caso de olvido, ¿no? Enzo, sí. Cuando cerrás la aplicación, al volver a entrar, que te pida de vuelta la contraseña y que no esté abierto para acceder así nomás. Claro, y que sea la que cambiaste, ¿no? O sea, que te tome la que cambiaste y no la inicial. Bien, perfecto. Todo esto que estamos haciendo puesta en común son planes y diseños de casos de prueba. Son pequeños casitos que lo que yo voy a ir haciendo es cotejando esto que estuvimos hablando como ejemplo práctico para lo que son los escenarios de prueba. Y obviamente toda esa etapa lleva a cabo un plan, un diseño, porque tengo que pensar, así como estuvimos pensando, así en forma oral, ¿qué haríamos? Bueno, preparar las pruebas y la ejecución. Y todo eso va de la mano también con qué cosas son las que espero. Por ejemplo, decir, bueno, si yo hago la prueba de que inicio el usuario y que inicio la contraseña y si hago clic en este botón, la respuesta debería ser que puede iniciar sesión si el usuario y contraseña son correctos. ¿Está? Ese es el caso esperado. Se hace el caso y el resultado de lo que espero. Perfecto. Y existen algunas series de pruebas. ¿Se acuerdan algunas series de pruebas, las que vimos en el material disponibilizado? ¿Alguien se acuerda? Acá hablamos de caja negra y caja blanca. ¿Qué es eso si lo pregunto en el parcial? Gael, sí. Si no me equivoco, la caja negra era como la etapa de la realización de prueba que
uno no sabía el procedimiento, o sea, no tomaba en cuenta el procedimiento. Solo se veía la entrada y la salida. Ahí está, no hablábamos de código, ¿no? O sea, Claro. no código fuente. Ok. Son las que comenta Camila Chat, unitarias y de integración, claro. Esas son 2 de 4 que tenemos. Bien, bien. ¿Y las blancas de caja blanca? Recuerdo que decía sobre revisiones formales de códigos. ¿Y qué sería eso? Cuando se le da un seguimiento al código a medida que se va ejecutando. Exactamente. Las de caja blanca están acá. Ah, Nico levantó la mano, perdón, Nico, sí. No, era justamente iba a decir eso, que en caso de que hagamos una prueba de caja negra y demos en cuenta que la entrada, o sea, nosotros ponemos en entrada y la salida no es la esperada, ahí procederíamos a hacer a lo mejor un test de caja blanca donde, bueno, justamente eso, hacemos un seguimiento del código y a ver dónde está el error. Exactamente, es decir, que la caja blanca de alguna manera abro y permito que de alguna forma yo empiezo a analizar la línea a línea del código fuente. En las cajas negras no, es como de alguna manera todo más encapsulado, ¿sí? Y ahí están algunas pruebas que son las unitarias de integración, las pruebas que puede hacer el usuario, ¿sí? De carga, de estrés que yo puedo tener. Empiezo a analizar justamente cada una de estas. Bien, y acá puedo decir, bueno, esto, una vez que ya hice los casos de prueba, que analicé, que avancé, que elegí cuáles quiero hacer, ¿no? Si de caja negra, de caja blanca, quiero hacer un mix de eso. Otra de las etapas fuertes de metodología de sistemas, hablamos del mantenimiento. Y hay algunas acciones que son especiales en el mantenimiento. Podemos tener mantenimiento de acciones correctivas, perfectivas y adaptativas. ¿Cuáles son las correctivas? A ver, ¿quién se acuerda? Correctivas. Cuando hablamos de acciones, ahora vamos, Nico, espera, porque si no, parece que siempre me gustaría que alguien más participe. Me encanta igual, Nico, tu interacción, la verdad te felicito, pero tenemos 43 personas, miren cómo se fueron bajando, ¿ven? Después, acá, después dicen, no, pero la materia, no sé por qué no la probé, la verdad. No es 1 o 2 personas, son un montón de personas, ¿está? Ok, Tommy, a ver, Tommy. A ver, lo que yo creo es que estas se utilizan para corregir errores más identificados con el software. Bien. Dentro de la implementación. Bien. Es como para restaurar el funcionamiento del sistema. Claro. Esto, digamos, las acciones correctivas es cuando ya tengo el software lamentablemente en producción, ya está andando, ya está funcionando y de alguna manera hay que, bueno, corregir algo, ¿sí? Porque se genera un error, porque hay algún inconveniente. Muchas veces pasa, ¿no? Tenemos la mala suerte, a veces con todas esas pruebas que se hacen, muchas veces uno dice, bueno, lo testeo, lo hago esta prueba y a mí me funciona, pero siempre es importante que las pruebas las lleven a cabo distintas personas, ¿sí? Porque tal vez lo que yo pruebo, otro no lo pruebe u otra ve alguna mejor observación, ¿sí? Entonces es sumamente importante esto de hacer bastantes pruebas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de ese concepto? Que muchas veces no tenemos tanto tiempo. Y llevar a cabo pruebas implica mucho dinero en una empresa. Si vos estás con un sistema y estás una semana probando, testeando y demás, y bueno, es una semana que estás parado ahí, frenado o frenada, que tenés que hacer pruebas. Y alguien te puede decir, bueno, pero esto es fantástico, mejor que salga ahora el error y genial, y comparto esa visión, pero alguien más te puede decir, bueno, mira, esto hay que sacarlo ya, porque atrás tenemos 3 problemones más, así que dale, ponelo en producción, fue. O sea, muchas veces la adrenalina de la actividad te mata etapas dentro de esto que estamos viendo. Entonces después sucede este mantenimiento, que es el famoso mantenimiento de acciones correctivas que tenés que corregir.
Y esto lo vemos día a día en un montón de software. Ya te dejo, Enzo. En un montón. No, déjame la manito levantada si me acuerdo que te tengo que dar la palabra. Entonces, esto sucede mucho, por ejemplo, con aplicaciones que usamos todos los días. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp sucede que te dice, hay una nueva versión disponible. Y vos decís, qué bueno, a ver ahora qué se les ocurrió. Y te pone un botoncito de un color distinto, podés ver el estado, poner, no sé, qué sé yo, alguna cosa que te sume una funcionalidad en el software. Pero atrás de esa actualización de software que vos vas a instalar, está arreglando un montón de bugs y está haciendo un enorme mantenimiento de acciones correctivas, que obviamente nosotros no lo miramos, pero que existen y como confiamos, es algo que está productivo y qué sé yo, vos te concentrás en el colorcito nuevo que puso o la linda opción que te dijo y en realidad atrás se está poniendo y arreglando un montón de cosas de problemas que estaban explotados, ¿sí? Esa es la realidad. Con otro software sucede exactamente lo mismo, que son las nuevas versiones que vos vas teniendo. Enzo, sí. Profe, no, quería preguntar si en esos casos también hay algunos proyectos, algunas aplicaciones donde mandan su versión beta, como para que lo Sí, prueben. eso viene después. Eso después, claro, claro. Vos tenés, pero ojo, porque vos tenés las versiones betas, se utilizan muchísimo, pero no son productivos al 100%, ¿sí? Son versiones liberadas. Por ejemplo, acá, ¿hay alguien que es gamer? Levante la mano, ¿hay alguien que es gamer, que es de la jerga de jugar mucho, que es de Tiago? ¿Quién más? Por esto me van a entender los gamers. Oh, ok, bien. Yo tengo a mi hijo, que entonces sé mucho por esa parte. Perfecto, ok, 6, 5, bien. Dentro de lo que es el mundo gamer, ¿sí? La parte de videojuegos y demás, muy bien, pueden bajar, se despertaron todos, tal cual. Tal cual. Dentro de lo que es videojuegos y demás, que ahora está muy en auge la carrera de videojuegos y ponerse a tono con eso y demás, tienen el concepto muy, muy asimilado y muy implementado de lo que son versiones betas. Ojo, en ingeniería a nivel informática, de software y más también, obvio, hay software de todo tipo beta. No es un concepto de ahora. Pero en el mundo gamer se incursionó muchísimo este concepto de acciones correctivas, de la mano también de las pruebas que se hacen donde te liberan una versión que no es 100% productiva, de hecho no la compras, es gratuita, y te la liberan y entonces vos podés jugar, podés decir, mirá qué bueno esta versión beta, soy uno de los primeros o una de las primeras que lo usa, que puede jugar y qué sé yo. Pero en realidad lo que está haciendo la empresa de gaming es liberarte un software que no es productivo y que tiene 1.000.000 de errores. Y te está usando a vos, ¿sí?, de conejillo de India para que de alguna manera le testees el software y reportes los bugs. En compensación, muchos, ¿no? Mi hijo hace también testeo. Muchos de esos te dan créditos, te dan moneda virtual del juego, te dicen, bueno, mira, cuando esto lo hacemos ya que no es más beta, que lo hacemos productivo, te regalamos un mes de licenciamiento o te liberan, o sea, te compensan esa buena onda de haber reportado bugs justamente que son estos casos de testeo. Pero todavía no está al mercado. Una vez que se liberó la versión beta, que por lo general son 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende la cantidad de funcionalidad del juego o depende de la cantidad de funcionalidad de software que tenga, recién ahí dicen, bueno, listo, cuando ya tienen una versión más o menos estable, es más, tenés beta 3.1, beta 3.4, porque claro, le van bajando línea de los bugs que tiene, van corrigiendo en el programa, suben la nueva versión. Van corrigiendo y así sucesivamente. Entonces van depurando, obviamente. Cuando ven que más o menos la versión ya está estable, listo, ya sale al mercado tranquilamente y empiezan a cobrar, obviamente.
Los testers, que tienen, dependiendo del tipo de juego, dependiendo del tipo de software, hablo de un motor de base de datos, de lenguaje de programación, de lo que sea, tenés niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo un junior que recién te arranca a testear, que te reporta un bug, que un senior que te dice, che, mirá, yo tengo como 200 y pico, entonces obviamente que de alguna manera vas a llevar a cabo eso. ¿Cómo? Sí, no sé, no me voy a meter en eso, yo hablo de Haití. Entonces, de alguna manera vamos a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con esta cantidad de testeos que puedo llegar a tener. Entonces, de alguna forma, cuando está estable esa versión de software, porque un videojuego, un juego es un software, con otros criterios, por supuesto, claro está, pero es un software, ahí se pasa a lo que es el mercado. Entonces, empezamos a corregir sobre lo productivo. ¿Puede haber errores? Claro, siempre hay errores. A ver, los gamers me entenderán, Discord y demás, cuántos bots tenés, o sea, está lleno de eso. Y empezás a tener acciones correctivas y demás. Y después están las acciones que de alguna manera son acciones perfectivas. Las perfectivas son, ¿alguien sabe qué son las perfectivas? Pulen el producto y mejoran lo que ya está y lo intentan llevar, bueno, dentro de lo posible y las limitaciones técnicas a la perfección. Exacto, perfecto, bien. Yo tengo para agregar una boludez que es, mediante va avanzando la tecnología y demás, ahí también se van sumando cosas. Por ejemplo, qué sé yo, avanza, la tecnología innova y junto a eso se va mejorando la solución. Obvio, tiene que ir conviviendo, mutándose, porque si no, no sobrevive. A ver, si no se acopla de alguna manera, chao. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto, ¿no? Que también decís mismo el chat, que se puso muy de moda las betas, porque claro, las empresas por 2 mangos, ¿sí? De alguna manera, tienen tester y no hay nadie mejor que, a ver, y vuelvo a los gamers, que te juega todo el día, que sabe cómo es la estrategia, que sabe bien cuáles son los puntos específicos que tiene que analizar y demás. No hay mejores tester que esos, ¿sí? Que son los propios usuarios llevándolo al mundo software. Entonces, obviamente que vieron el negocio. También así como vieron el negocio, los testers se avivaron y dijeron, bueno, pará, yo te reporto tanto, vos qué me das a cambio, ¿sí? Entonces, obviamente no es lo mismo decir, ay, bueno, a ver, el colorcito, qué sé yo, que reportar un bug realmente de tenor bastante importante, ¿sí? Entonces, todo eso suma para mejorar la calidad del producto final de software, ¿sí? Excelente. Y tenemos, por último, las acciones adaptativas. Las adaptativas tienen que ver que de alguna manera me voy a ir adaptando a lo que es el mercado y a las exigencias o normativas o resoluciones que tenga. Por ejemplo, un software de facturación, hace muchos años se podía facturar de alguna manera de distintas formas. Hoy por hoy todo eso está mucho más cerradito y si tu sistema o tu software de facturación no cruza o no conecta con una aplicación web API o un web services de la FIP para rendir cuentas al Estado Nacional, vos no podés vender dentro de lo que es el territorio de la República Argentina en forma legal. Entonces, se tuvieron que adaptar sí o sí todos los software de facturación para que puedan conectar con el servicio web de la FIP. Ese es un ejemplo de tantos que tenemos dentro de lo que es el diseño adaptativo, ¿sí? Excelente. Bien. Luego de lo que son problemas habituales y demás, ¿sí? Podemos decir de que en un proyecto existen muchas cuestiones que pueden pasar, ¿no? Después de todas estas etapas que comentamos. Puedes tener muchos defectos, puedes tener un problema típico es no entender bien la lógica de negocio, no entendí bien, no me adapto al cambio, ¿no? Esto que hay una normativa, una bajada de línea por parte del Estado Nacional y tengo que adaptar y no lo hice a tiempo, entonces me pueden penalizar. Entonces empiezo a denotar cuestiones a nivel de riesgos.
Riesgos que puedo decir, bueno, tal vez estoy desarrollando mi software y se me va gente, o me recambia gente, entonces tengo que empezar a entrenar a toda esa gente, a capacitarla para que pueda entender qué es lo que estamos haciendo, qué se va a desarrollar, qué no, etcétera, etcétera. Y bueno, empezar a ver distintas alternativas. Por otro lado, puedo tomar alguna serie de decisiones de si de alguna forma esos riesgos me van a afectar o no en mi producto, ¿no? Entonces, todo eso abarca en tomar distintas decisiones. Y para poder llevar a cabo todo este desarrollo del software con todas estas etapas de metodología de sistemas que estuvimos haciendo foco, existen algunas series de técnicas para poder desarrollar el software. Algunas de estas variantes pueden ser modelo en cascada, prototipo, entrega por etapa, ¿no? O sea, todas estas son alternativas que yo puedo tener para poder desarrollar para poder desarrollar el software, y que también tengo algunas alternativas que va con el concepto de evolutivo incremental. ¿Qué es evolutivo incremental en software? El material que les dimos. ¿Qué es? Va de la mano de fases y de hitos. Evolutivo incremental quiere decir que yo voy a tener distintos aspectos como analizar los requisitos, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas de puesta a punto. Ahora, evolutivo incremental quiere decir que cada semana o cada, por ejemplo, quincena, ¿no? O sea, un rango de tiempo X, yo cada vez le voy a brindar más cositas al usuario para que las pueda ver, para que pueda armar una especie de prototipo, ¿no? Esto que hablábamos de mock-up, por ejemplo, una muestra, y le digo, bueno, mira, en estas 2 semanas trabajamos en esto con el software. Y me va a hacer, por supuesto, un feedback donde me va a hacer una devolución y va a decir, bueno, a ver, esto está bien, esto estoy de acuerdo, esto no era lo que pedí, o no, mira, esto la verdad que pensándolo es así, ¿no? O sea, va a haber como un feedback. En la siguiente vez que yo me reúna con este cliente, de alguna forma voy a tener en cuenta las observaciones que me hizo previamente y le subo algunas cositas más. Es decir, le subo en ambiente de homologación o de testeo y demás ese prototipo con algunas funcionalidades más. Es decir, evolutivo porque va evolucionando ese prototipo de prueba, e incremental porque se va incrementando más funcionalidad, las que anteriormente me había pedido con sus observaciones y algunas cositas nuevas, ¿sí? A eso se lo conoce como producto evolutivo incremental en el software y tiene fases e hitos que están en el material disponibilizado. Hasta acá me siguieron, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y podemos decir que dentro de las metodologías que yo puedo tener para desarrollar el software, tenemos la cascada. A ver, vamos a ver las más importantes. Cascada, ¿a qué les suena? Y no me hablen de misiones. Les pido, por favor, llevándolo a software, que vieron en el material. Luciano, sí. Levantaste manito, Luciano, sí. ¿Sí se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Me acuerdo que lo que había visto era que se hacía todo de una y no se podía volver para atrás, digamos. O sea que se iba desarrollando todo sin poder usar el principio como una maqueta. Si lo hacías mal, creo que lo tenías que volver a hacer todo desde el principio. Bueno, algo así, no es tan así en el sentido de que hay etapas, ¿no? Yo tengo el análisis de requerimiento, análisis, diseño, después la parte de desarrollo, la parte de pruebas, implementación, bueno, tengo todas esas etapas que van decantando una seguidita de la otra, es decir, antes de diseñar yo tengo que analizar en el método de cascada, ¿sí? Y lo que me permite es que si yo me confundí, ponele que estás en la parte de programación y tenés un error, vos podés volver para atrás, pero tenés que pasar por la etapa 1, 2, 3, 4, 5. Va decantando en cascada cada una de esas etapas. Si me confundí en la etapa 4, puedo volver a la 2,
Pero de la 2 no puedo saltar a la 4. Tengo que pasar por la 3, 4, 5 y así. Me confundí en la 6. ¿Puedo volver a la 2? Bueno, de la 2 no puedo saltar a la 6. Tengo que ir por la 2, 3, 4, 5, 6. Ese es método cascada. Y hay distintas etapas de estas de las que acabo de mencionar justamente para esas cosas. No sé a qué te referís, Sharon. No sé a qué te referís. Si querés, abrite el micrófono y nos contás. ¿Tenés micrófono, Sharon Flores? ¿Tenés micrófono, Sharon? Si no me respondés, no voy a poder seguirte tu consulta. ¿En qué equipo está Sharon? Ok. Bien. Listo. Avancemos. Entonces, con respecto a esa parte, vamos a avanzar y vamos a decir justamente que voy a tener las distintas etapas y de que cada una de estas etapas yo puedo incorporar de alguna forma todo lo que tiene que ver con volver atrás, pero siempre respetando y decantando cada una de estas etapas. Después tenemos el prototipo. ¿Cuál es la etapa prototipo? ¿Qué me brinda? Que tiene que ver un poco con esto que ya fuimos hablando, ¿no? Prototipo, ¿qué me permite esta etapa? Gente, ¿qué hace un prototipo a nivel software? Yo creo que permite ver en un trabajo temprano los errores que puede tener y si cumple con las expectativas del cliente. Es como en vez de entregar un trabajo entero, que uno dice, bueno, etapa final, capaz que con el prototipo uno puede sacar unas conclusiones que le permiten ir corrigiendo y entregando un mejor producto. Bien, perfecto. Enzo, sí, bien. Vendría a ser como una versión, ¿no? Una versión previa al producto final. Exactamente. Gael, sí. Yo acá tengo anotado que es cuando también es útil cuando el cliente, o sea, sabe lo que quiere y todo, pero ignora, por ejemplo, el requisito de entrada, procedimiento o salida. Entonces sirve para llegar a un acuerdo entre ambos. Bien, perfecto. Bueno, avancemos, bien. Entonces, yo voy a tener, y este también está dentro de la familia de lo que es evolutivo incremental, ¿sí? Esto que hablábamos de ir de a poquito en cada entrega, teniendo un poco más. Bien. Y va de la mano, por supuesto, con el otro que es entrega por etapas, que vamos incorporando ideas de forma parcial, con la diferencia que entregas por etapas no hay ningún software de nada, y en el prototipo evolutivo ahí sí hay un pedacito de software en cada una de las entregas. Después tenemos otra metodología del software que está enfocada a riesgos. ¿Cuál es? Pregunta de parcial. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, obvio. ¿Cuál es la metodología que está enfocada a riesgos? Gael, ahí levanto manito. Si no me equivoco es en espiral, pero la verdad no sé bien explicarlo. Sí, está bien, Gael, bien. Nico Pablo, sí. Justamente siguiendo, eres justamente la de espiral porque así el proceso de desarrollo va justamente como si fuese en un pequeño espiral donde se van, por así decirlo, repitiendo las fases y en una de esas fases hay una que es la de análisis justamente de riesgos. Bien, perfecto, excelente. Bien, entonces, el método espiral es uno de los métodos que justamente toma en cuenta matriz de riesgo, identifica los riesgos, empieza a analizar. Cada software es muy distinto. Podemos tener software
de marketing, software de redes sociales como Twitter, Instagram, LinkedIn, software donde estamos ahora justamente alojados y alojadas, que es como Google Meet, software de correos, software de cálculo de liquidación de haberes o liquidación de sueldos, software gamer, software de home banking, software para muchísimas cuestiones, de control de stock, de proveedores, de facturación, etc. Cada uno de esos software va a tener una metodología de sistema que va a tener un conjunto de todas estas etapas que hoy trabajamos en clase. Pero se va a tratar en alguna de estas metodologías de técnicas vistas, cascada, prototipado, entrega, espiral. Obviamente que depende de cada software. Por ejemplo, si yo tengo un software que tiene 2 o 3 funcionalidades que son sumamente básicas, como listar proveedores o software que tienen que ver con visualizar algún tipo de data y demás, no vamos a usar el método espiral para que identifique errores, riesgos. La verdad que no. Y también va a ir de la mano el nivel de criticidad de ese software, donde también seguramente voy a hacer especial foco en la cantidad de pruebas que haga. Tal vez hacer un par de pruebas me sirve sobremanera, pero si es algo muy delicado, yo necesito hacer muchas pruebas. Y acá es donde los freno y las freno un momento a que se detengan a pensar un instante en que, por ejemplo, ¿qué pasaría si el software del avión falla estando arriba del avión, en el aire? ¿Qué creen que puede pasar? Nico. Y bueno, dependiendo de qué software, por así decirlo, el de navegación creo que habías dicho, perdón, no escuché ahí esa parte. Estás arriba en el avión, en el cielo, muchos kilómetros arriba, hay un bug, falló y no funciona más. ¿Qué creen que puede pasar? Siendo el software de navegación, diríamos que ya estás completamente perdido en el sentido tradicional de la palabra, en el que no sabes ahora mismo, no te funciona ni GPS, ni localización, por así decirlo, en tiempo real, así que estás con lo último que te acordás y a mapa. Así que... Exactamente. Y es muy probable que muera mucha gente, sin ir más lejos. Brandon. Yo creo que depende del fallo, debe tener una especie de versión de emergencia, ¿no? Donde capaz no funciona lo más sofisticado, pero por lo menos para que no se caiga de una el avión, imagínate. Tal cual. Son todas buenas suposiciones, que de alguna manera a veces suceden para bien o suceden lamentablemente para mal. Lamentablemente hay software donde tenemos que tener especial cuidado en los tipos de errores que podemos tener. Si llega a haber un error a tantos kilómetros de altura y todo lo que vemos de alguna forma, hay muchas cosas que se hacen en forma manual, pero hay muchísimas otras que dependemos 100% de la tecnología de software. Por ejemplo, los autos, yo les he contado en su momento, a mí me encanta la Fórmula 1, todos esos autos es todo software. Lo maneja un piloto, sé, todo lo que vos quieras, pero desde el comando central, que está todo el equipo de ingenieros, ingenieras de software, van comandando y analizando sensores, temperaturas, cambio, y van mandando directivas. Si llega a fallar algo y se manda una opción por otra opción, se hace pedazos, ¿tá? Hoy hay mucha tecnología por lo cual de alguna manera no se rompería tanto, o salen vivos, pero de alguna manera es muy poca la posibilidad. Entonces, hay software, por ejemplo, software de salud, que operan a corazón abierto, brazos robóticos, que si se mueve 1 milímetro más para un lado que para el otro y falla, hay riesgo de vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay metodologías de desarrollo de software que son mucho más delicadas que otras. Esos tipos de ejemplos que les acabo de dar necesitan técnicas de espiral, necesitan análisis de riesgos, necesitan muchísimas pruebas de todo tipo, por eso son software tan especiales y tan delicados que no solamente tienen un software en muchas versiones, sino que tienen los famosos simuladores de software.
Por eso existen los simuladores de vuelo, simuladores de navegación, simuladores. Necesitan un refuerzo de software, ¿sí? ¿Qué pasa con los software de la NASA? ¿Cuáles son las experiencias? Y bueno, hay un montón de casos exitosos, pero hay muchísimos, les puedo asegurar, más casos de fracaso de software donde lamentablemente no llegan ni a la primera capa de nada, ¿tá? Y muere mucha gente por errores de software. Entonces, con esto quiero que salgan del concepto de el software es solo control de stock, proveedor, hay un montón de software, ¿tá? Y dependiendo del tipo de software que yo voy a utilizar, la metodología del sistema que voy a implementar y la técnica que voy a implementar, uno u otro, es distinta. Una cosa es decir, bueno, a ver, uso, no sé, la técnica de espiral para hacer un listado de proveedores. No, espera, para eso no es. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, ni... No, que sí, por mi parte. ¿Alguien más? Ok, bien. Bueno, son un montón de cosas, vayan sumando, son un montón de cositas. Esta clase es obviamente el refuerzo de la clase asincrónica. Hay un montón de conceptos más que están todo el material disponibilizado. Me preocupa sobremanera la casi mitad del curso que no vio el material. Por favor, aprovechen el feriado, pónganse a tono, hay un montón de cosas por avanzar. Ya les di los temas del examen, tienen que solamente practicar. Después se complica porque justamente esto de lo que analizábamos con el análisis de causas, ¿no? De por qué después surge el problema de o no aprobar o lo que suceda. Se les va a juntar todo y después se van a hacer una ensalada, se van a hacer una ensalada. Cuidado, hay muchas cosas, ¿está? Bueno, no mucho más, por hoy vamos a dejar acá. Nos reencontramos la semana que viene con nuevos temas y demás que ya vamos a ir hablando y trabajando. ¿Profe? ¿Quién dijo profe? Levante manito porque no identifique. Sí. Sí. Acá. Brando. Te quería hacer una consulta en particular sobre unas entregas. No sé si... Creo que no hace falta que esté el resto de los chicos, así que es algo particular sobre mi grupo. Bueno, entonces despedimos a todo el resto y me quedo con Brando. Muy bien, que tengan linda semana, aprovechen el feriado, cuídense, adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego. No, profe. Chao, adiós. Profe, ahí David hizo una pregunta general en el chat. Sobre el tema, pero ¿qué mapa conceptual? Ah, porque quiero que armen un mapa de estudio, por esto que explicaba al principio, para estudiar, ármense en resúmenes. Eso. Okay. Esto que decíamos, les va a venir bárbaro. Nosotros no tenemos presencial, me lo traerían al aula. Pero digo, a ver, mapa conceptual, un resumen, no sé, qué sé yo, tips de viñetas, de temas, son muchas cosas, o sea, ojo, para estudiar ahí. Sí, decime, Brandon. El resto, ¿qué pasó? Por favor, Brandon me quiere hablar en privado, a ver, nos vemos la semana que viene, adiós, chau. Sí, hay algunos que son de mi grupo, entonces... Sí, yo me quedo, profe. Era... Pero hay gente de más acá. Ah, ok.